Hora 20 en la República Argentina, bienvenidos a la pantalla de Canal 9, bienvenidos a esta edición central de 9N Noticias, día jueves con mucha información. William, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Charly? Un placer saludarte a vos y a toda la provincia de Santa Cruz que nos acompaña hasta las 9 de la noche en vivo, por supuesto, con toda la actualidad informativa, que por supuesto es mucho en un día nuevamente con mucho frío en la capital. Exactamente, un día frío, si bien a la tarde subió un poquito la temperatura, no deja de estar obviamente frío para la mayoría de ustedes. Sabe que yo no sufro, tengo problema con el termostato, pero bueno, la mayoría de la gente tiene frío. Sí, exactamente. Y en estos momentos está muy frío en Río Gallegos, así que si tienen que salir de casa, abríguense. De todos modos, al finalizar esta edición central, siempre ahondamos en detalles climatológicos para las próximas horas. Lo que sí decíamos, ¿no? Hay mucha información, indudablemente fue uno de los temas del día, y empezamos haciendo referencia a esto, y tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió este jueves a favor de la postura del gobierno de Santa Cruz y habilitó definitivamente la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de 5 a 9 integrantes. Con esta decisión, el máximo tribunal del país dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional la Ley Provincial 3.949 y rechazó la demanda promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales. El fallo representa un fuerte respaldo institucional para la administración provincial, que había defendido la constitucionalidad de la reforma impulsada por la legislatura santacruceña en agosto del 2025. La norma modificó el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia y amplió la integración del máximo órgano judicial de la provincia de 5 a 9 vocales. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad y habilitó esta ampliación. A través de sus redes sociales, el mandatario provincial difundió un mensaje con fuertes críticas hacia sectores del Poder Judicial y dirigentes vinculados al kirchnerismo, en el que aseguró que el fallo marca el fin de la impunidad en Santa Cruz. Se terminó, escribió Vidal al inicio de su publicación, donde sostuvo que la resolución de la Corte Suprema dejó un mensaje contundente ante la impunidad que funcionó durante décadas. El gobernador afirmó que durante los últimos 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia, y apuntó especialmente contra una parte de la justicia provincial a la que definió como la última trinchera del kirchnerismo. Según expresó, ese sector judicial no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo. Por su parte, el presidente del bloque SER por Santa Cruz en la legislatura provincial, Sergio Aberstein, destacó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sostuvo que el fallo permitirá avanzar en el verdadero camino de transformación de la provincia. Además, se refirió al proyecto de financiamiento estratégico impulsado por el gobierno provincial y llamó a construir consensos legislativos. Aberastain remarcó la emoción. El oficialismo recibió la noticia y destacó especialmente el trabajo realizado por la diputada Adriana Nieto, una de las impulsoras del proyecto. Estamos viviendo un momento de mucha alegría porque Adriana fue una de las principales impulsoras y luchadoras en todo este proyecto, expresó. Asimismo, señaló que el proceso implicó un fuerte compromiso político e institucional por parte del gobierno provincial. Cuando uno emprende una lucha como esta, deja todo en la cancha, afirmó. La diputada provincial, Adriana Nieto, celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad sobre la ampliación del tribunal. Sostuvo que el fallo representa una nueva etapa en la historia de la provincia y reivindicó el proceso impulsado por el gobierno provincial y la legislatura. Nieto aseguró que la noticia fue recibida con emoción dentro del ámbito legislativo y sostuvo que existe una fuerte expectativa social respecto a esta nueva etapa institucional. La legisladora también cuestionó el funcionamiento histórico del máximo órgano judicial provincial y defendió la ampliación del Tribunal Superior de Justicia como una medida destinada a incorporar nuevas voces dentro del sistema judicial santacruceño. El Tribunal Superior de Justicia, el máximo órgano de definición en Santa Cruz, estaba cooptado por un partido político y esto suma voces, manifestó. En este sentido, sostuvo que algunos integrantes del Poder Judicial se negaban a aplicar normas aprobadas por la legislatura provincial. La legisladora sostuvo que el fallo marca una nueva etapa en la historia de Santa Cruz y vinculó la situación judicial de la provincia con la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas. Finalmente, hizo referencia al impacto que, según indicó, la situación judicial tenía sobre la ciudadanía. La gente estaba desesperada, había cantidades de causas paradas durmiendo en cajones y concluyó, ahora sí cambia todo. Creo que cambia todo. Declaraciones de repercusiones de lo que fue esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que falla a favor de la provincia de Santa Cruz,
Tribunal Superior de Justicia en nuestra provincia que va a tener finalmente 9 vocales. Y para mayor análisis nos visita Oscar Muñoz. Buenas noches. Buenas noches, Wilén, gracias. La primera foto, imagen que van a ver ustedes en pantalla, es la conformación del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, encabezada por los jueces que ya juraron, y quien es el titular es el doctor Mariani. Ahí vemos el doctor Acevedo, González Nora, los que han asumido que están nuevamente en función. Esta es la idea, pero yo podría elegir cualquier frase, pero creo que lo que más resume esto de en Ciudad Gótica, en Río Gallegos, y creo que en toda Santa Cruz y por los sitios web ya en toda la Argentina, que se terminó la impunidad. Y la justicia apuntó hacia la verdad y la razón. Habrá dificultades, crisis financiera, descontentos, pero hoy, este 14 de mayo, se produce un antes y un después, que debe ser acatada a pie juntillas. Me refiero al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que no podrá ser obviada, como acostumbraron en más de 30 años en la década ganada. La ley vuelve a ser igual para todos en Santa Cruz. Deberá haber silencio obligatorio de los cómplices de la destrucción, el vaciamiento, el desfinanciamiento de las provincias, que hoy vociferan desde alguna beca por estar en listas sábanas o la ley de lemas. La metáfora sería que se elimina la última trinchera del cristianismo en Santa Cruz. La crónica va a decir lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves a favor de la postura de gobierno de Santa Cruz y habilitó definitivamente la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de 5 a 9 miembros, que ya juraron y que les era negada la posibilidad de aplicar justicia. Absurdo. La decisión de la Corte Suprema de Justicia, por si alguno tiene duda y rémoras pasadas, dejó sin efecto la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad de la ley provincial, recuerden, 3.949, y rechazó la demanda promovida por un grupo de militantes agremiados, apañados desde los propios despachos de los vocales en rebeldía, que desoyeron al Poder Legislativo y al Ejecutivo. La justicia, podemos decir que tarda, pero llega. Atrás va a quedar la vergüenza de quienes, diciendo ser empleados de la justicia, decidieron encubrir resoluciones que vulneran el manual de estilo judicial de un principiante. Increíble. La Corte Suprema de Justicia, entre otros temas, consideró que la asociación gremial no tenía legitimación suficiente para impulsar la acción de inconstitucionalidad, que ni siquiera logró acreditar una afectación concreta, directa e inmediata sobre los derechos laborales de los supuestos trabajadores judiciales. Una vergüenza, que ya es nacional, que ni siquiera tendrá justificación, o por torpeza o por ignorancia de la ley. La frase textual de la Corte Suprema de Justicia resume todo. La simple condición de empleado del Poder Judicial Provincial no otorga un estatus especial para defender en juicio la independencia de los tribunales de la provincia de Santa Cruz. Aplica también para aquellos que desde la cadena de la alegría y el ánimo rentada gastaron tinta, papel, minutos de radio, espacios web, dándole tiempo a esta facción de fascinerosos, que son los de siempre, los aspirantes aprendices de brujos. La decisión de la Corte Suprema de Justicia revocó íntegramente el fallo del Tribunal Superior de Justicia Provincial, que había declarado, pretendido, la inconstitucionalidad de la ley, repito el número, va a haber que recordarlo, 3.949. ¿Saben por qué? Porque la consideraba irrazonable y contraria al principio de independencia judicial. ¿Cuántos van a tener que releer los libros, no? Dice en otro tramo la Corte Suprema de Justicia: la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, esto lo agrego yo, qué vergüenza ajena, exhibe graves defectos de fundamentación. Eso es casi un insulto a la profesión. Excede la afectación del derecho de los demandantes. Qué tristeza, ¿no? Qué difícil. La Corte Suprema concluyó que la ley provincial mantiene plena vigencia y ordenó que los 4 vocales designados bajo el nuevo esquema asuman, que ya lo habían hecho,
y que intervengan formalmente en todas las decisiones del tribunal que le eran negadas. Sin duda, van a insultar en sánscrito. Por lo tanto, podría decirles que vengan de a uno. La resolución de la Corte Suprema de Justicia cerró uno de los conflictos institucionales absurdamente creados por aquellos que no creen en la democracia, tampoco creen en la división de poderes de la República. Santa Cruz, con los que creen en la democracia y la respeta, bien, carajo, salen fortalecidos con esto. El gobierno provincial y la legislatura actuaron conforme a la ley. Ahora ya sabemos perfectamente de qué vereda están los que no respetan a la potestad de reorganizar la estructura judicial, que se olvidaron, están dentro de las facultades constitucionales de la provincia. Termino con esto. El fallo está dictado y el sistema se reorganiza. Hoy más que nunca, que Dios salve a Santa Cruz y que la verdadera justicia, aquella que no se negocia, sobresalga. Muchísimas gracias. Gracias, Pipi, como siempre, por tu visita a los estudios de Canal 9. Mañana, desde las 12 del mediodía, la edición de Noticias en la Red. Nosotros seguimos con más información. Indudablemente tenemos que hacer referencia a lo que pasó en las últimas horas aquí en la capital provincial, la aparición de un puma en la zona del Autódromo José Muñiz, que generó mucho revuelo y preocupación entre los vecinos riogalleguenses. A propósito, vamos a conocer detalles en la palabra de Marisol Espino. Ella es la directora de Áreas Protegidas y de Fauna del Consejo Agrario Provincial. El día de ayer nosotros recibimos en nuestro teléfono de emergencias una notificación de que se había encontrado el puma en el autódromo. A ese caso lo que nosotros hicimos fue activar el protocolo, que es que vayan, que constaten, porque muchas veces recibimos este tipo de notificaciones y después cuando vamos no hay tal. Entonces se mandó un primer equipo para contener la situación, en lo que el resto quedamos acá poniendo en marcha el protocolo, ¿no? Acá lo que nos indica que estén apareciendo estos pumas en las ciudades es más bien, a diferencia de otros lugares, que es la alta tasa de urbanización, acá lo que nos indica es la tasa de reproducción de los pumas, porque tenemos pruebas de que cada vez hay más pumas en nuestra provincia, ¿no? Nosotros generalmente nuestro protocolo es hacer un perímetro de seguridad, que el día de ayer fue vulnerado, o sea, no se escucharon las recomendaciones del equipo de fauna, en donde se pedía que no se acercaran al animal. De hecho, cuando llegó el equipo de fauna, el animal estaba tranquilo, sentado, y después empezaron a llegar medios, empezaron a llegar personas con cámaras, con drones, con todo esto, y alteraron su comportamiento. En vez de estar tranquilo y descansando, que generalmente es así durante el día, el puma estuvo asediado, se estresó, se levantó, tenía las orejitas para atrás, su respiración era forzada, que eran todos sintomatología de estrés. Y bueno, y el puma se empezó a sentir incómodo y empezó a querer huir, por lo cual nosotros ya no pudimos implementar el protocolo como lo demanda este tipo de especies, ¿no? Bien. Ustedes monitorearon todo el tiempo el lugar donde estaba el puma. Bueno, ¿qué se puede decir en el día de hoy? Sí, el puma fue monitoreado, o sea, hubo como un periodo que no supimos dónde estuvo hasta las 11 de la noche de ayer. Ahí otra vez empezó a moverse, el puma se ve que se refugió por el estrés, buscó un lugar de resguardo y una vez que fue de noche empezó a salir a buscar maneras de... Para nosotros puede ser que haya buscado maneras de salir de la ciudad. No sabemos si efectivamente se fueron. Estuvo monitoreado desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana, que fue la última visual que se tuvo del puma. Y después perdimos visual y el equipo fue a descansar y estamos todavía en alerta a ver si se encuentra en algún otro lugar de la ciudad. Y ya tenemos la camioneta lista para otro tipo de entorno, porque nosotros nos estábamos preparando para que, la verdad, lo habíamos encontrado en un muy buen lugar. Era muy sencillo, si se hubiera mantenido ahí, poder activar el protocolo necesario para poder llevarlo y traslocarlo a otro lugar en donde estuviera seguro, ¿no? Por último, bueno, recomendaciones para este tipo de caso. Para este tipo de caso, sobre todo para los medios y las personas interesadas, o sea, para las personas interesadas recuerden que es un animal silvestre, que es un predador tope y que no está acostumbrado a ser asediado, es decir, que recomendamos que si lo ven en las redes no vayan a buscarlo. Y después para los medios de comunicación, que cuando lleguen le pregunten al equipo de fauna, antes que cualquier otra cosa, hasta dónde pueden estar.
Seguimos con más noticias, en esta oportunidad con la visita en los estudios de Canal 9 de Luis Quiroga. Él es el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, un placer. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por su visita. Bueno, bien. Queríamos hablar en principio de lo que fue esta renovación del PAINA, ¿no? El Programa de Asistencia Integral de Niñez y Adolescencia, con la provincia de Santa Cruz para fortalecer justamente esta área. Sí. El programa de abordaje integral de niñez y adolescencia fue creado a través de un decreto provincial en el año 2019. Se sostiene a pesar de la situación actual y son recursos económicos que están distribuidos a cada una de las localidades con el fin o el objetivo de fortalecer las políticas públicas que tienen que ver con las infancias. Nosotros sabemos que a través de la ley provincial, la 3062, que tiene que ver con la protección integral de las niñez, de las infancias, se forman equipos de trabajo en cada localidad, donde existe la autoridad de aplicación que lo marca la ley. La autoridad de aplicación son locales, municipales e incluso las comisiones de fomento. Y a cada uno de ellas le llega este recurso que sirve para fortalecer esas políticas. Hoy necesariamente necesitan no solamente del recurso humano, sino también de este recurso económico que sirve para distintos componentes. Puede ser infraestructura, puede ser mobiliario o puede ser también para solventar los gastos o los recursos o los honorarios que implica un cuidador, un operador o incluso un profesional. Claro, distintos actores que intervienen. Que intervienen en estas políticas. Hemos a la fecha alrededor de 10 localidades firmaron este programa, este PAINA. Nos queda el resto, entiendo yo que la semana que viene ya estarían en condiciones de las 20 localidades ya tener la firma del convenio. Dice condiciones porque necesitan alguna cuestión burocrática de papeles en particular, porque sabemos que hubo visita de algunas intendencias cuando se realizó. En las últimas horas Jaramillo y Fitzroy también hizo lo propio. En realidad el PAINA se inicia con un proyecto que presenta cada localidad. Bien. Donde hace referencia a 3 componentes que están incluidos en el decreto. Y esos componentes generalmente son evaluados por los equipos técnicos nuestros. Por ahí pasa que hay que corregir, hay que hacer observaciones, vuelve nuevamente a la localidad hasta que completan, hacen las observaciones, vuelve nuevamente. Cuando ya está debidamente conformado el proyecto, entra al sistema, al circuito administrativo, a legales, hasta que viene la firma del PAINA. Por eso por ahí se demora, salen algunas localidades, salen en primer lugar, otras están demoradas por esa situación, pero prácticamente el 90% de los expedientes ya están en curso. Ya está todo encaminado. Exactamente. Y esto directamente ya se aplica. Exactamente, sí hay un pequeño trámite, circuito administrativo, hasta que el recurso llega a la localidad. Perfecto. Bueno, aprovechando que está visitándonos, también le queríamos consultar acerca de este programa denominado Crecer Enredados, para que le cuenten un poco a la provincia de Santa Cruz de qué se trata, cómo puede hacer la gente para conocer cómo es el tema de la inscripción para el mismo. Bien, este programa nace a través de una ley nacional que se genera, todos sabemos, por la muerte de este niño Lucio de La Pampa, de 5 años, exactamente en el año 2023 es promulgada una ley nacional, la 27709, y nosotros adherimos en el año 2024 con una ley provincial que es la 3845, y en el artículo 2 de esta ley, la Secretaría de Estado, a la que yo represento actualmente, es la autoridad de aplicación. ¿Qué significa? La ley madre, la ley nacional, habla de un plan federal de capacitación. Al adherir nosotros, la capacitación consiste en trabajar, capacitar, formar a todos los empleados de la administración pública provincial, de los 3 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, incluido los municipios, incluido algunas organizaciones no gubernamentales, para trabajar sobre identificar y prevenir cuando podemos
cuando estamos viendo algún maltrato hacia las infancias. O sea, cuando se están vulnerando los derechos de la infancia, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de denunciar. Generalmente la 3062, la ley que nosotros aplicamos, es que intervenimos, sí, en los abordajes, ya debe ser una medida ordinaria, una medida excepcional. Generalmente intervenimos cuando se están vulnerando los derechos de la infancia, cuando hay denuncia de la escuela, del vecino o de los mismos padres cuando hay una violencia intrafamiliar. Esta ley hace referencia a aquellas infancias que están siendo vulneradas o maltratadas o abusadas, que no están siendo visibilizados. No se visibiliza lo que pasó con Lucio, lo que pasó con Angelito en Comodoro. Hay un chico, Tiago Kipildor, de 4 años, de Salta. O sea, son muchas las infancias a lo largo de nuestro país que han padecido de la misma forma. De alguna manera esto nos interpela y nos hace ver por ahí la fragilidad que por ahí tiene el sistema. Y esta ley de alguna manera viene a reforzar la ley madre, que es la 26061, que tiene que ver con la protección integral de las infancias. Luis, estamos cortos de tiempo, pero sí, no quiero dejar de consultar cuándo comienza acá en Río Gallegos. Mirá, la inscripción comenzó el viernes pasado, se habilitó, han pasado 4 días. Hoy tenemos inscriptos 1.500 empleados de la Administración Pública Provincial y tenemos la necesidad de abrir la inscripción nuevamente hasta el viernes. Estimamos que va a andar alrededor de los 2.000 empleados. Trabajamos en forma conjunta con la Subsecretaría de la Formación Pública. Función Pública. Función Pública y con el Consejo de Educación. Y a través de Función Pública hay un link que se envió a cada uno de las personas, de los municipios, de los referentes de los distintos ministerios para que se puedan inscribir. Perfecto. Luis, gracias por visitarnos. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Luis Quiroga, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, estuvo en los estudios de Canal 9. Seguimos con Charlie y más noticias. Exactamente, Wilén, muchas gracias. Hablamos ahora del boleto estudiantil con vistas a lo que va a ser las vacaciones de invierno. Recordemos que muchos estudiantes que están cursando carreras universitarias lo hacen fuera de la provincia. Por tal motivo, desde el gobierno provincial se están articulando diferentes medios para que puedan, de alguna manera, ser mucho más accesible el hecho de pasar las vacaciones de invierno acá y volver a el lugar donde estén estudiando. Respecto de este tema, dialogamos con Verónica Soria, ella es directora de Boleto Estudiantil. Estamos muy contentos de poder anunciar nuevamente las inscripciones para el regreso de los universitarios que están estudiando en Córdoba y Buenos Aires. La fecha concreta es el día 13 de julio, que nosotros vamos a estar trayéndolos, y su regreso va a ser el 31 de julio. Para acceder al beneficio tienen que entrar a la plataforma de autogestión de transporte.santacruz.gov.ar, ir al formulario del 70%, que es el beneficio donde el gobierno provincial abarca la mayor cobertura sobre el precio del pasaje, y los estudiantes solamente abonarían el 30% restante. Bien. ¿Hay algún tope, hay algún cupo para los alumnos o es para todos aquellos que se puedan inscribir? No, tope no hay, es solamente para los universitarios de Buenos Aires y Córdoba, así que ellos pueden ingresar a la plataforma, la que está habilitada las 24 horas. Y una vez que se inscriben, nosotros le contestamos automáticamente, así la empresa de transporte ya se puede comunicar con ellos. Bien, en caso de que una persona, un estudiante, esté en alguna provincia cercana, ¿se puede trasladar hasta Córdoba o hasta Buenos Aires? Sí, nosotros también le proponemos esto, que si está cerca de lo que es Córdoba y Buenos Aires, ellos busquen la manera de llegar ahí y después abarcar con nosotros el boleto estudiantil. Bien, para que se comuniquen, para saber bien cómo es el sistema, ¿cómo pueden hacer? Pueden entrar a la plataforma para registrarse o a través de las consultas, a través del mail, que es estudiantes@minpro.gov.ar. Bien. Entonces, a partir de ahora, ¿y hasta qué fecha tienen posibilidad de inscribirse? Y más o menos vamos a estar cerrando esta inscripción el día 9 de julio, porque el día 13 ya los queremos acá ya en la provincia. Bien, que tienen tiempo entonces para hacer los papeles correspondientes. Sí, el requisito fundamental para todo esto es el certificado de alumno regular, que sea de mayo en adelante, y la copia del DNI.
Pasaron de la hora 20 en la República Argentina, seguimos con más información y uno de los temas que se dio a conocer y que obviamente está en boga tiene que ver con la conferencia realizada en el día de ayer, en donde el gobierno provincial anunció la presentación, tal cual lo hizo en el día de hoy en la Cámara de Diputados, de esta ley de financiamiento estratégico. Para conocer más detalles de qué se trata y de qué estamos hablando, ya estamos con el contador público Ezequiel Berbes, ministro de Economía, a quien le agradecemos obviamente que esté con nosotros. Ministro, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata este endeudamiento estratégico, financiamiento estratégico? Bueno, mira, primeramente el proyecto de ley que se presentó, que hemos presentado en la Cámara, que ayer ingresó, hoy tomó estado parlamentario, sí, tiene que ver con la autorización para poder endeudarse en dólares. Fundamentalmente no, esto lo que va a hacer es financiar obras estratégicas de infraestructura. Bien. Tiene que ver con cuestiones que nunca se han podido hacer en la provincia por distintos factores. La realidad es que no se han hecho y que además son políticas miradas como una política de Estado de largo plazo. Pero no solamente es la mirada de largo plazo, también es la de corto plazo, porque dinamizar la economía, invertir, hacer una fuerte inversión en todo este tipo de obras, inversiones que se requieren, por ejemplo, tema portuario, tema de interconectar localidades que todavía aún no están conectadas, y el costo de generar energía es altísimo, entre 8 y 10 veces más de lo que saldría estar interconectado. Con lo cual, esto dinamiza la economía, genera empleo, genera movimiento económico local. Nosotros tenemos, yo recuerdo la ley 7030, la modificatoria y luego 9010, que tiene que, en su conjunto, toda una serie de políticas van a hacer que con este financiamiento se logre poder, de una vez por todas, resolver cuestiones para siempre. Si nosotros queremos que vengan industrias, primero tenemos que dar la posibilidad de que tengan energía, básicamente. Bien. Así que bueno, estas grandes inversiones, como ser también el tema del acueducto del Lago Buenos Aires, la primera etapa, hasta unos kilómetros pasando Perito Moreno, que va a generar el derrame en el río Fénix, por ejemplo, generando un valle el cual va a ser productivo, tiene bastantes consecuencias positivas, todas en realidad positivas. Estas grandes inversiones no se pueden hacer con el recurso normal y corriente, debe hacerse con algún tipo de financiamiento, y en este caso, en el contexto, dado el contexto internacional, el contexto nacional, la liquidez que hay de pesos en el mercado, la liquidez que hay en el mundo de dólares, o la oferta que hay para este tipo de situaciones, es más ventajosa en este caso tener el tema de que sean dólares. ¿Por qué en dólares y no en pesos, básicamente? Eso le iba a preguntar. Si bien es una alternativa, no se descarta ninguna, sí, pero hoy endeudarse en dólares es más conveniente que endeudarse en pesos. Está bien. Son créditos, por ejemplo, si fuera la emisión de bonos o un crédito con un organismo multilateral como el BID, la CAF, Banco Mundial, son créditos mucho más largos, que tienen mayor plazo de gracia, con lo cual te dan tiempo para poder terminar las obras y que efectivamente no solo generes todo eso de movimiento económico, sino que además te permita, una vez que se van concluyendo algunas de las obras que son estratégicas, otras son a nivel de cuestiones de educación técnica, puede ser también, por ejemplo, cuando uno mira lo que es el aspecto del Chaltén o Lago Posadas, obviamente tendrían una autogeneración, podría ser fotovoltaica o con algo hidráulico pequeño, que no tenga impacto ambiental. Esto genera un montón de beneficios, genera un mucho menor costo de generación. Así que nada, nosotros estamos esperanzados en que la ley se pueda tratar rápidamente, se pueda aprobar. Así que bueno, he leído ahí varios comentarios. Dos cosas le quería preguntar. Primero, ¿cómo serían los bonos o cómo se emitirían estos bonos y cuál sería la garantía de los mismos? Y por otro lado, habíamos escuchado que son 4 años de plazo de gracia con un porcentaje de devolución bastante bajo comparado con
o en otros momentos otros préstamos que le han dado a la República Argentina principalmente o a la provincia de Santa Cruz inclusive, ¿no? Porque también hay que decirlo y hay que ser claro, la provincia de Santa Cruz sistemáticamente se ha estado endeudando en diferentes gestiones, esta no sería la primera. La gran diferencia es que en este caso esta toma de crédito tiene que ver con inversión en infraestructura. Anteriormente, no sé si 2014, 2015, hubo una toma de deuda, en este caso para pagar, tengo entendido, salarios, que fue, si uno compara en dólares, fueron 430 millones de dólares y no fue para obras de infraestructura. Entonces, nos parece muy importante esta situación. En cuanto a las garantías que me preguntabas, nosotros tenemos recursos en dólares, que son las regalías. Vos pensás que aproximadamente recaudamos por año 320 millones de dólares. Este sería un bono promedio vida útil 8 años. Bien. O sea que en el transcurso de estos 8 años vos vas a haber recaudado muchísimo más que 600 millones de dólares. No afectaría más allá del 25% aproximadamente de las regalías. Que la regalía está en garantía. Digo, está hecho el esquema y los flujos a futuro donde se puede repagar. Claro. No hace falta ni siquiera ejecutar una garantía. Sí, lo entiendo. La garantía es un seguro. Claro, sí, por eso le preguntaba, ¿no? Para conseguir me imagino un préstamo tiene que haber alguna garantía, como cualquier persona que quiera tomar un préstamo, justamente. Mucha gente se pregunta por qué tomar el préstamo para obras estratégicas, sino, por ejemplo, para trabajar en paritarias y aumento de sueldos. Bueno, principalmente el artículo 40 de la Constitución Provincial, el artículo 1 de la Ley 3496 y su modificatorio 3479, que son sobre crédito público, la misma Ley de Administración Financiera, en el artículo 66, y el mismo proyecto que presentamos, prohíben el endeudamiento para pagar salarios, por ejemplo, o gastos corrientes, excepto que haya una ley expresa que así lo estipule. Bien, nosotros entendemos que no tendría sentido porque después no se puede devolver. Claro. Lo que sí tenemos que hacer a través de este tipo de inversiones es generar recursos genuinos, generar producción. Algunos recursos son de manera inmediata, otros van a venir con el tiempo. Sí. Y a su vez generar un Estado que necesite gastar menos para poder generar energía, para poder distribuir gas, por ejemplo, en muchas localidades. No te olvides que Servicios Públicos termina comprando agua a una cooperativa de Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Bueno, dentro de las obras está planteado un ejemplo muy claro, es el ciclotrón, que está en el CEMPA, que faltan creo que unos 5 millones de dólares para poder terminar la obra. Esto generaría no solo no tener que traer aviones por ahí, muchas veces sanitarios, con medicamentos que pierden efectividad, que son de alto costo, sino que además se podría, por ejemplo, proveer y vender a Chile, a Tierra del Fuego, ya que este tipo de aparatología no hay otra en la Patagonia. Claro. Ese es un ejemplo claro. Si uno piensa en comprarse un bien de capital, por ejemplo, un auto, una casa, uno no lo compra con el sueldo. Claramente, uno va a tomar un crédito. Bien. Y hay que ver las condiciones, riesgo país, tipo de cambio, claro. Inflación. Todo eso hace que en determinados momentos sea conveniente algún tipo de deuda o de bono o de crédito, y en otros momentos sea distinto. Bien, ahí con respecto a lo que es justamente el tema de las obras, ¿no? Hay obras que se han quedado en el camino, como por ejemplo la usina termoeléctrica en Río Turbio, que nos permitiría, por ejemplo, generar electricidad, lo mismo que el parque eólico en zona norte, que nos permitiría también, si bien genera y ayuda muchas veces, pero digo, el hecho de poder de alguna manera buscar envasarla, por decirlo de alguna manera, también sería importante, ¿no? Son proyectos que de alguna manera deberían ayudar a ahorrar dinero justamente a la provincia. Mira, un ejemplo, creo, yo no soy especialista en tema, pero sí, obviamente a través de los proyectos que hemos recibido, en este caso de servicios públicos, de Distrigas, y que proyectos que por ahí tienen alguna antigüedad que nunca se llevaron a cabo, como bien decías, hay un tema, es muy distinta la situación, por ejemplo, de Agua Posadas que del Chaltén. Claro. Vos, si querés tener energía fotovoltaica, de noche obviamente no tenés sol, por tanto tenés que generar todo un esquema de baterías de almacenamiento. Exacto, de almacenamiento. Esta situación que podría preverse para Lago Posadas, no podría preverse para el Chaltén. Claro. Por ejemplo. Con lo cual hay estrategias distintas. Pero todo apunta
a este tipo de obras estratégicas, inversiones estratégicas, que generen mejor calidad de vida, que generen recursos y que generen menor gasto del Estado al momento de poder brindar estos bienes y servicios públicos. Bien, por último, ministro, le pregunto, se presentó el proyecto en la Cámara de Diputados, fue girado ya a 3 comisiones, ¿se han hecho los números, por decirlo de alguna manera, para ver si hay posibilidades de que este proyecto se apruebe en la Cámara de Diputados? Estamos esperanzados en que así sea. Bien. Ella es una labor legislativa, pero sé que vienen trabajando fuertemente. Nosotros venimos ya en contacto con los gremios por un lado, con las cámaras de comercio, la Federación, la Cámara de la Construcción. Ellos no solo apoyan, sino que avalan esta situación, porque obviamente, insisto, generar fuertes inversiones genera un movimiento local económico, genera empleo, genera que proveedores de estas empresas puedan tener mayor nivel de actividad. Digo, esto es lo que hace a dinamizar un poco la economía local. Y a su vez, todos estos recursos, no se olviden que nosotros del Tesoro financiamos varias obras, además del tema de unirse, con lo cual, con este recurso, esta herramienta, nosotros podemos dejar de financiar con el Tesoro y sí liberar recursos del Tesoro para resolver cuestiones de gasto corriente, le hace insumos de hospitales, le hace paritarias y demás. De manera, no tiene nada que ver con el crédito, pero todo junto, varias acciones y políticas. Dejamos de gastar en un lado para que ese gasto que nos ahorramos vayan a los gastos comunes. Exactamente, y tenemos que ser muy responsables y muy transparentes y sinceros en esto. Leía un comentario de algún diputado que decía que no había control. Hay 5 instancias de control, legislativas, del Tribunal de Cuentas, del mismo Poder Ejecutivo. Que en algún momento tienen que empezar a funcionar, no como años anteriores. Mirá, nosotros estamos, sinceramente, nosotros damos las discusiones que hay que dar, las damos de manera sincera, transparente, no siempre tenemos por qué estar de acuerdo, pero sí somos muy responsables en cómo planteamos las situaciones. Podemos estar equivocados, por supuesto, si hay mejores alternativas, que bienvenidas sean, pero bueno, si uno piensa en represas, es un claro ejemplo. Eso no se hizo con recursos, se hizo o bien cediendo por 30, 40, 50 años la explotación de ese recurso, que es una manera de endeudarse. Y aparte, no te olvides que eso lo hacía el gobierno nacional. Hoy por hoy sabemos que todo lo que es obra pública, inversiones, infraestructura, rutas y demás, va a estar a cargo del Estado provincial en una u otra medida. Y bueno, todo esto es lo que nos va a ayudar a poder hacerlo. Bien, Ezequiel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Bueno, muy bien, el ministro de Economía, Ezequiel Berbes, haciendo referencia a este proyecto presentado en el día de hoy en Cámara de Diputados y como decíamos que fue girado ya a 3 comisiones. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, al regreso más información, ya volvemos. Para mí ser artista es algo profundamente personal, va más allá de una profesión, es una manera de estar en el mundo, de sentir, pensar, de mirar. A mi práctica artística le doy una importancia vital, es el reflejo de cuestiones que me inquietan. Santa Cruz es más que paisajes imponentes. El esfuerzo y el trabajo son el corazón productivo de la provincia. La ganadería, la pesca, la agricultura, la minería no solo impulsan su economía, sino que también forjan el alma santacruceña. Desde lo más profundo de la Patagonia hay empresas que invierten, trabajadores que le ponen el cuerpo para impulsar el crecimiento de la provincia. Esto es Identidad Productiva Santacruceña. La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos recuerda que a partir del 1 de marzo entró en vigencia la obligatoriedad de exhibir el cartel "Exija su factura" en los locales de venta,
locación o prestaciones de servicio dentro de Santa Cruz. Deben garantizar su exposición a aquellos responsables que se encuentren obligados a emitir facturas o documentos equivalentes. Este cartel tiene que estar presente en los locales de venta, locación o prestación de servicios, incluyendo lugares descubiertos, sala de espera, oficinas, áreas de recepción y demás lugares similares. Como ciudadano es importante que exijas tu factura, ya que los impuestos se traducen en educación, salud, seguridad, entre otros servicios para la comunidad. Es un antes y un después para nuestra comunidad. Hoy en día no solo inauguramos un equipo, sino una nueva etapa en lo que es calidad diagnóstica en nuestro hospital. Es un orgullo estar en este momento en donde adquirimos este equipamiento para la comunidad. La verdad que hemos esperado muchos años contar con este tipo de estudios para brindarle a los pacientes. Orgullosa y con muchas ganas de empezar a trabajar. Somos un equipo humano que está listo para las necesidades de la comunidad. Para nosotros es muy importante recibir esta noticia de esto de la inauguración del tomógrafo en la cuenca carbonífera, porque ante estas patologías, estos diagnósticos de cáncer son muy importantes hoy para la prevención, dada la distancia que implica cambios climáticos, en invierno la situación de las rutas. Para uno que está con un diagnóstico complejo, viajar implica, más allá de la enfermedad, mucho movimiento, incertidumbre también y miedo. Es fundamental que esto se pueda lograr en la cuenca carbonífera y que podamos contar con este elemento tan importante, que el paciente no tenga que ser trasladado 300 kilómetros en pleno frío. Cuando se enferma quiere una respuesta lo antes posible, y también para esta patología es importante el tiempo. Que un diagnóstico de cáncer no puede esperar 3 meses, el diagnóstico tiene que ser ya. Con inversión, con planificación, con decisión política y un sistema de salud que se fortalece paso a paso, seguimos transformando realidades en toda la provincia. Santa Cruz puede. Familia y salud. Llega a tu pantalla con el Dr. David para cuidar lo que más importa este sábado por Canal 9. Deslizarse por tu espalda, mientras que tú te desnudas antes de irnos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Esteban. Ya pasaron de la hora 20 en todo el país y le damos continuidad a la edición central de 9N, en esta oportunidad para compartir la palabra de Claudia Pavés. Ella es la presidenta de Lotería de Santa Cruz y hace referencia a 2 cuestiones. Por un lado, lo que fue su visita a la Cámara de Diputados para exponer ante los legisladores acerca del Deporbingo y también acerca de lo que será un nuevo sorteo especial del Telebingo. A explicar un poco nuestro proyecto, nuestra propuesta del Deporbingo, dado que había una iniciativa de una legisladora de crear a través de ley este juego deportivo que nosotros ya teníamos creado. Así que bueno, explicando un poco cuál era la ley que nos rige, a qué estamos habilitados a hacer y qué no en el marco de esta normativa. Y bueno, la idea es, y para sumar las voluntades de otros legisladores que se interesan por la misma problemática que nosotros, quedamos en que después de la primera edición especial del Deporbingo nos vamos a juntar a analizar los resultados y evaluar si es necesario hacer ajustes o alguna cuestión. Así que el proyecto que había presentado quedó digamos, en resguardo por ahora temporalmente, y seguimos curso con nuestra
con nuestra creación de esta edición especial del Telebingo, que es el Deporbingo. ¿Ya hay alguna fecha con respecto a la posibilidad de realizar la primera edición? La semana que viene, seguramente, no te quiero decir con exactitud el día porque tenemos que consensuarlo con el secretario de Estado de Deportes, vamos a abrir formalmente ya la inscripción a la página para que los clubes se puedan inscribir. Así que en el transcurso de la semana que viene seguro que va a suceder eso. Bien. Más allá de este proyecto que se había presentado en Cámara de Diputados, ¿cómo recibieron el resto de los ediles la posibilidad de hacer algo para ayudar justamente a los clubes? La verdad que muy entusiasmados, les gustó mucho la idea de que como Estado nosotros le brindemos las herramientas a los clubes deportivos para que se puedan autogestionar. Ellos celebran esta iniciativa que tuvimos desde Loterías, claramente la acompañan y bueno, ellos dicen que va a ser muy beneficioso poder colaborar y darle una mano a los clubes, así que celebraron y acompañan claramente esta iniciativa. Bien. Claudia, cambiando de tema, bueno, se viene el gran sorteo por el Día del Trabajador, se tenía programado hacerlo en una localidad del interior de la provincia, bueno, las circunstancias por las que está atravesando Perito Moreno amerita que bueno, no se haga justamente se suspenda justamente en este lugar. Claro, sí, la verdad que esta situación que todavía sigue viviendo la familia peritense nos conmueve y acongoja a todos los santacruceños. Entonces, bueno, claramente clima festivo no hay en la localidad, entonces por eso decidimos de manera conjunta con el equipo de trabajo de Loterías y el intendente Matías Trepo suspender la presencialidad, el traslado nuestro a Perito Moreno. El Telebingo se va a llevar adelante de todas maneras igual, esta edición especial con más de 66 millones de pesos en premios. Se va a realizar el día domingo como lo hacemos habitualmente por nuestras redes y canales, Canal 9 y bueno, todas las plataformas de streaming que retransmiten nuestros sorteos. Así que la gente nos acompañe, que este sorteo sigue vigente, que es de 6 rondas. En la quinta ronda tenemos una moto y en la sexta tenemos un Tera. Bueno, y tal cual lo decíamos hace un par de minutos nada más con Ezequiel Berros, ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz. En el día de hoy tomó estado parlamentario el proyecto presentado justamente por el gobierno provincial y fue enviado a 3 comisiones. Sobre este tema dialogamos con Santiago Aberestein, que nos decía lo siguiente. El proyecto no detalla con especificidad hacia dónde va dirigida la inversión, sino que lo que aclara es que esa inversión se puede utilizar para gastos de capital, cancelación de pasivos, pero aclarando que no se puede utilizar para gastos corrientes. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque es importante mitigar esa duda de que se está pidiendo un endeudamiento para pagar sueldos. Eso no se puede hacer, ni los mercados internacionales a los cuales apuntamos nos lo van a permitir, ¿sí? Lo que se busca hoy es poner un techo de 600 millones de dólares de endeudamiento externo a través de 2 líneas que están buscando créditos de fomento y emisión de bonos, a tasas no mayores a las del mercado y para créditos similares como ya han colocado otras provincias también. Y esto se va a destinar exclusivamente a gastos de capital y readecuación de algunos pasivos, como por ejemplo podría ser el pasivo que tenemos con Camesa, que al financiarlo nos cuesta una cantidad de dinero importante y si lo pudiéramos cancelar significaría un gran ahorro para la provincia, como también significarían otros ahorros, obras que hoy se encaran con fondos provinciales y podrían financiarse con esta toma de deuda. Al hacer eso, lo que nosotros podemos es inmediatamente fortalecer el bolsillo del trabajador santacruceño, ya que vamos a ver aliviadas las cuentas provinciales, además de reactivada la obra pública en toda la provincia. ¿Cómo lo toma esto que pase a 3 comisiones? Ingresó ayer, tomó estado parlamentario y pasa a 3 comisiones, ¿no? Se va a debatir a partir de 15 días en adelante. Sí, nosotros estamos en permanentes charlas ya hace un par de semanas con sindicatos, con intendentes. Acá lo importante de este proyecto para que se convierta efectivamente en ley es que tiene que haber una construcción colectiva y una búsqueda de consenso. Si nosotros conseguimos los fondos, se van a ver beneficiados todos los municipios y todas las comisiones de fomento de Santa Cruz. Entonces, no es una iniciativa del gobierno de la provincia, sino que tiene que ser una construcción, una ley que esté acompañada por todos los legisladores y los municipios, dado que la reactivación de la obra pública, lo primero que va a hacer es fortalecer a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sí, está derivado a 3 comisiones. De todas maneras, las negociaciones y las discusiones y las charlas siguen como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos días con sindicatos, intendentes, diputados, cámaras, y van a seguir esas discusiones. ¿Van a participar los intendentes de las comisiones?
por ejemplo, el diálogo ese que dice que tiene, ¿van a seguir con todos los intendentes? Sí, es la idea. Nosotros buscamos el diálogo con absolutamente todos los actores que están involucrados. De vuelta, porque no hay nada que esconder, porque es favorable para la provincia, porque es una toma de deuda que se puede pagar. Entendamos que entre el periodo de gracia que tendría y los años de repago es una deuda aproximadamente a 9 o 10 años por $600 millones, cuando nosotros tenemos garantizado un ingreso solo de regalías anual del orden de los 300, o sea que está más que garantizada la capacidad de repago. No es un crédito que implique un riesgo o que la provincia pueda llegar a defaltear. Pero bueno, lo más importante que se entienda es cómo se va a aplicar, cómo se va a utilizar, y las decisiones van a ser principalmente de los intendentes de cuáles son las obras que van a querer para sus localidades y justamente poner a girar la rueda económica que implica la obra pública y fortalecer directa e indirectamente el bolsillo del santacruceño. 2/3 de la Cámara se necesita, ¿no? Sí, al tratarse de un endeudamiento en dólares, damos 2/3 de los presentes. ¿Y cómo lo analiza, más allá que, bueno, son negociaciones que están llevando adelante, ¿no? No, yo creo que va a ser una realidad, es posible. Es posible por esto, porque acá no es una discusión partidaria, no es una discusión de política partidaria, sino de política pública. Todos los municipios se ven en situaciones comprometidas, como la provincia, como el país en general, y con este endeudamiento la posibilidad es de salir adelante y fortalecer cada uno de los territorios propios y ajenos en cuanto a la ideología política, ¿no? Entonces, esto es una posibilidad para todos los municipios de la provincia, por lo tanto yo creo que el consenso más temprano que tarde va a estar para aprobar la ley. Y respecto de este proyecto de ley que presenta el Ejecutivo Provincial a la Cámara de Diputados y que fue pasado a 3 comisiones en la legislatura, compartimos lo que decía en la oportunidad la legisladora provincial Adriana Nieto. Efectivamente hay un proyecto que acaba de ingresar, tomar estado parlamentario y pasó a tratamiento a las comisiones de asuntos constitucionales, de presupuesto y, si mal no recuerdo, de asuntos municipales también, teniendo en cuenta que deberían adherir a la misma los distintos municipios. Es un proyecto que se presenta a los fines de invertir en capital, es decir, en obras que son importantísimas para la provincia, que en algún punto se han paralizado, teniendo en cuenta que los fondos nacionales dejaron de venir, o algunos que se van a instalar y se van a incentivar en su realización, en su proyecto actualmente. Así que me parece muy importante, sí. Y su posición es esa, ¿no? Más allá de que hay que escuchar todas las voces, para usted es importante que la Cámara le dé este voto al gobierno provincial. Es importante, es una herramienta que, a mi entender, como lo decís, es importante también escuchar todas las voces, que lo trabajemos, no hay que simplemente dedicarse a opinar, sino también a analizar el fondo de las cuestiones, pero para mí es una herramienta sumamente trascendente hoy en día para la provincia. Diputada, ¿la toma o no de esta deuda sería fundamental, trascendental para el futuro de los santacruceños, teniendo en cuenta el actual contexto económico y que la crisis se agrava cada vez más? Yo creo que es muy importante, porque tenemos que tener en cuenta, primero, que hay fondos de Nación que se dejaron de percibir, porque Nación dejó de mandar no solamente a la provincia de Santa Cruz, sino a todas las provincias. Y bueno, el gobernador se ha hecho cargo de esos gastos y esto, como vengo diciéndolo, es una herramienta, es muy importante. Y no podemos paralizar obras que son trascendentes, muchas de las mismas, por ejemplo, cuestiones de minería y energéticas para el interior de la provincia y para la provincia toda. Necesitamos inyectar capital y esto creo yo que es una de las formas muy importantes para hacer. El hecho también de poder llevar adelante todo este tipo de obras después podría derramar en lo que es una negociación colectiva con los diferentes sindicatos. Y de alguna manera indirectamente es totalmente de acuerdo. Sin duda que inyecta la posibilidad de capital y la posibilidad de poder con los sindicatos acordar un aumento salarial, porque digamos que podría haber una reasignación de fondos y esta es una posibilidad importante de que eso se pueda lograr.
Bueno, bien, seguimos con más información y decimos ahora la decisión que toma el gobierno de la provincia en el sostenimiento de los cargos de los docentes para este próximo 2026 y el próximo 2027, ¿no? Lo que resta, perdón, del 2026. Exactamente. Santa Cruz se convierte en la única provincia del país en avanzar con una medida inédita para garantizar el sostenimiento de las fuentes laborales docentes durante todo el ciclo lectivo 2026 y el encuadre de cargos titulares. La decisión política fue tomada por el gobernador Claudio Vidal, junto con el trabajo articulado del Consejo Provincial de Educación encabezado por Iris Ragido, en un contexto marcado por la caída sostenida de la tasa de natalidad en todo el país, una situación que comenzó a impactar directamente en la matrícula escolar y en la organización del sistema educativo. Mientras en otras provincias comienzan a discutirse cierres de secciones, reducción de cargos y recortes vinculados a la baja de alumnos, el gobierno de Santa Cruz decidió avanzar en una medida orientada a brindar previsibilidad, estabilidad y tranquilidad laboral a los trabajadores de la educación. La resolución establece además el encuadre de cargos titulares, avanzando en un proceso de ordenamiento y fortalecimiento institucional dentro del sistema educativo santacruceño, con una importante inversión provincial destinada a garantizar la continuidad laboral y el normal funcionamiento del sistema educativo durante el próximo ciclo lectivo. Sabemos que la caída de la natalidad y la baja de matrícula es una realidad que ya impacta en todo el país, pero en Santa Cruz tomamos la decisión de cuidar el trabajo docente, dar previsibilidad y sostener nuestro sistema educativo. Son momentos difíciles, pero nosotros defendemos la educación pública y la continuidad del sistema, fue lo que expresó el gobernador Claudio Vidal. Desde el Ejecutivo Provincial y el Consejo Provincial de Educación remarcaron que la medida busca anticiparse a una problemática que ya atraviesa a gran parte del país, protegiendo el empleo docente y garantizando el funcionamiento del sistema educativo provincial. La medida forma parte del proceso de reorganización educativa impulsado por la actual gestión, con eje en la estabilidad laboral, la planificación y el fortalecimiento de la educación pública. Reiteramos, el gobernador Claudio Vidal tomó la decisión de garantizar el sostenimiento de las fuentes laborales docentes hasta el mes de febrero de 2027. Bien, seguimos con más información y hablamos ahora de la inflación, porque como todos los meses se da a conocer el índice de inflación justamente para esta fecha, para mediados de cada uno de estos meses. Y en el mes de abril fue del 2,6% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, un dato que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% de marzo. De esta manera, el indicador cortó la tendencia alcista que exhibía desde hace 10 meses. El nuevo registro del índice de precios al consumidor, IPC, implicó una variación interanual del 32,4% y ubicó el acumulado del año en un 12,3%. El dato estuvo en línea con las proyecciones que tenían en el equipo económico y en las consultoras privadas que lo ubican entre el 2,4% y el 2,8%. Transporte encabezó los aumentos del mes con una suba de 4,4% impulsada por el alza en combustibles. Educación ocupó el segundo lugar con un incremento del 4,2%, alimentos y bebidas no alcohólicas 1,5% y recreación y cultura 1%, presentando las menores variaciones a nivel nacional en abril de 2026. En tanto, los datos de la inflación en la Patagonia, a nivel regional, la inflación en Patagonia mostró un comportamiento idéntico al promedio nacional, consolidando un incremento interanual del 32,4%. De acuerdo al informe técnico, el indicador cortó una tendencia alcista que se mantenía de forma ininterrumpida desde hace 10 meses. En el gráfico de inflación abril 2026 por regiones se observa cómo el sur del país se posicionó en el tercer escalafón de aumentos por debajo del Gran Buenos Aires, 2,8%, y el noreste, 2,7%, pero por encima de la región pampeana, 2,4% y Cuyo 2,1%. La inflación de abril 2,6% según se informó hoy por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Bien, breve baja, digamos, poca la baja, pero bueno, marca de alguna manera también el trabajo que se viene realizando a nivel nacional para intentar controlar justamente el tema de la inflación. De esta manera cerramos nosotros esta edición central de 9N, como siempre agradeciendo a todo el equipo de trabajo. Exactamente, nos reencontramos mañana a partir de la hora 20 para seguir compartiendo toda la información. Muchas gracias.